Bien, estamos de regreso en su espacio, Realidad en Contexto, por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Y en Brasil, un juez acaba de anular la sentencia que tenía una serie de cargos contra Luis Ignacio Lula da Silva, ex presidente de ese país por el PT, el Partido de los Trabajadores. Lula da Silva, incluso se le había dictado prisión y que luego, que posteriormente se dictaron otra sentencia que lo iban librando de los cargos a los que fueron condenados por la sentencia que lo condenó a prisión. Ahora, prácticamente han levantado todas las sanciones que pesaban contra este líder de América Latina. Y muy pronto, señores, entonces, no dude usted, que tengamos a Lula da Silva habilitado en el escenario político de Brasil y el próximo presidente de ese país, porque cuando Lula abandonó la presidencia en Brasil, salió con una de las popularidades más altas que haya tenido gobernante latinoamericano alguno. Indica que prácticamente ya le queda abierto el camino para competir en el escenario político en ese país y posiblemente llegar a convertirse en el próximo presidente de la República. Luis Ignacio Lula da Silva, que estaba implicado en unas malversaciones de fondos, no como los fondos que se han malversado en este país. Ni siquiera el imputado menos trascendente de los que están en la operación Antipulpo se pueden comparar con lo que se le estaba imputando a Lula da Silva, que era una cifra menos significativa, pero mucho menos. En el escándalo Lava Jato, ese fue el escándalo de la operación Lava Jato. Entonces, ya prácticamente está libre Lula da Silva. Así es, de manera que casi seguro que en las próximas elecciones el PT vuelva a la presidencia en Brasil. Altos precios de los materiales de construcción ahogan y desesperan a los dominicanos, a los empresarios del ramo, a los empresarios de la rama de la construcción. Es preocupante, señores, al precio que ha llegado la unidad de bloque en este país. Un ciento de bloque que está costando en este momento 4,000 pesos y para arriba un quintal de varilla de la que se utiliza para las zapatas y las columnas y las vigas en una edificación al modelo dominicano. Casi no está al alcance de un pobre de este país que tenga un lote de tierra y las pretensiones de construir una vivienda modesta para él y su familia. Es difícil. Los constructores de Santiago han estado protestando por esta ola alcista de los materiales de construcción. Y no es simplemente las empresas constructoras, las inmobiliarias, las afectadas, sino la población, porque el aumento de esos materiales que se usan para construir vivienda y edificios, condominios y otras edificaciones, a quienes afectan es al pueblo, a los consumidores, porque el aumento de un ciento de bloques, de un quintal de varilla, de 1 metro de arena, de agregado, de grava, se le transfiere directamente al consumidor. Es el consumidor que lo paga. Y partiendo de esta realidad, un apartamento que costaba antes para pobre, ¿verdad? Para un pobre, 2 millones de pesos, 3 millones, 4 millones, ¿cuánto costará a partir de comprar unos materiales extremadamente caros? Así no se puede. Así no se puede y será esta una de las grandes debilidades que seguirá afrontando este gobierno, que si no puede revertirla, el pronóstico está hecho.
Está hecho el pronóstico porque los precios de los artículos de primera necesidad, de los insumos, de los materiales de construcción, de los combustibles y de otros servicios que compra la población son los principales enemigos de un gobierno. Son los que lo llevan a la tumba. Y el pronóstico que podemos hacer en este momento aquí, en este programa que se dedica a hacer análisis, donde profundizamos sobre la realidad social y donde además proponemos soluciones a la problemática social que afecta al país, lo que podemos pronosticar en este momento es que de continuar ese ritmo de acontecimiento que se está verificando en todos los precios de los productos y servicios que consume la población, el pronóstico del próximo gobierno y partido al frente del Estado serán 4 años. 4 años. ¿Quién viene? No sé. No sé. Vivimos en un país donde usted quita un partido político por malo del poder, se lo lleva por malo, y después lo regresa por bueno, por muy bueno, porque entonces hace la comparación del que se fue y el que entró, y la conclusión que saca al final es que el que se fue era mejor que el que vino últimamente. Y ojalá este no sea el caso. Y este gobierno pueda reflexionar a tiempo y poder revertir esta realidad que se puede traducir en las urnas en el 2024, porque la Constitución tiene habilitado al actual presidente de la República por 2 periodos, el modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos y luego para la casa. Luis Abinader, la Constitución le da el derecho de aspirar por un segundo mandato, pero sí las condiciones le favorecen. Podría aspirar, es un derecho que le da la Constitución, pero estamos en que en las circunstancias actuales que se están verificando en el país, el pueblo pueda dar el favor del voto y repetirlo 4 años más al frente del Estado Dominicano. Ese es el dilema que se presenta ahora. Más aún, el presidente está compelido y no puede postergarlo el hacer un proceso de reforma económica profunda. Y como usted comprenderá, las reformas siempre gravan más a los pobres, ¿sí? A los pobres lo afectan más. Los ricos, de una forma u otra, tienen un rejuego. Y los ricos son industriales, lo que producen es productos y servicios que finalmente se lo venden a la población ya con esa carga fiscal. No son los ricos que cargan el peso de una reforma fiscal como la que tendría que hacer el presidente, porque es impostergable. La noticia que nos llega hoy de la contabilidad del gobierno es que hay una situación de constreñimiento tremendo y están obligados ya a ir hablando y consensuando esa reforma fiscal que hay que hacer urgente a la brevedad posible. Bueno, un juez rechazó que Omega cumpla medida de coerción en la cárcel. Omega quedó en libertad y el tipo penal que se le estaba imputando a Omega era el porte y tenencia de arma de fuego ilegal. La ley de armas no contempla prisión para el ciudadano o la persona que sea sorprendido con un arma de fuego ilegal, a menos que al momento de hacer un examen profundo a esa arma de fuego se establezca que la misma pertenece a un agente de las Fuerzas Armadas, a un miembro de las Fuerzas Armadas, o que con esa arma se cometieron homicidios, atracos y ilícito penal. Entonces ahí agrava. Puede quedar presa la persona que sea sorprendida con esa arma de fuego ilegal. Pero la experiencia que tenemos, yo lo puedo decir como abogado, es que a todo ciudadano que se le ha apresado con un arma de fuego ilegal, si el arma no tiene problema,
en pocos días va a estar en la calle con una garantía económica. Esa es la experiencia que tenemos. Una garantía económica, presentación periódica y sometido a un proceso penal, pero en la calle. Pese a promesa del gobierno, los cañeros vuelven a reactivar la protesta. Los cañeros habían hecho una serie de movilizaciones en el país reclamando pensiones del gobierno, señores. Esa gente fueron explotadas en los campos cañeros del país cuando los centrales azucareros estaban en su mejor momento. Y allí lo convirtieron en bagazo. Le quitaron toda su fuerza. Y hoy esos trabajadores están en la casa con una serie de dificultades. Ya no pueden trabajar. Y entonces están reclamando del gobierno una pensión justa, digna. Porque como usted comprenderá, aquí tuvimos un momento que la industria azucarera era un pilar importante de la economía nacional. Nosotros éramos el cuarto país exportador de azúcar al mundo. Sin embargo, tras la desaparición de los centrales azucareros, no sé en qué lugar estamos en este momento. Y fueron esos trabajadores cañeros que los dominicanos, nunca les gustó a los dominicanos cortar caña. Y entonces había que contratar braceros haitianos que venían contratados al país, a los campos cañeros, para el corte de caña en toda la zafra. Cada vez que se abría una zafra azucarera, ahí había que contratar miles y miles de braceros haitianos para traerlos al corte de caña. Pero se le daba un documento. Venían solo contratados para el corte de caña, pero se les daba un documento y se quedaban en el país. Se quedaban residiendo en los centrales azucareros donde habían casa para ellos vivir y ahí se quedaban junto a su familia, ahí tenían más hijos. Y por eso hay un segmento de esa gente que está reclamando la nacionalidad dominicana, porque nacieron ahí, no conocen nada de Haití, pero tampoco tienen papeles. Esa es la realidad. La propuesta de un referéndum abre la vía a una reforma constitucional. Se está hablando de una reforma constitucional y ojalá esta reforma no vaya en la dirección de tocar la parte que tiene que ver con el proceso de elección del presidente de la República. Dice ahora que son 2 periodos consecutivos. Ojalá no lo toquen, porque si lo tocan, fácilmente estarían habilitando a Danilo Medina. Ojalá no suceda esto. Pero aquí uno nunca puede dudar de las cosas que puedan darse en términos políticos en República Dominicana. Eso es verdad. Promueven corredor turístico del sur, el corredor turístico del sur. Hay una serie de turoperadores y otras personalidades que están promoviendo ya la implementación, el desarrollo de este corredor turístico de la región sur del país, que muy pronto, si se convierte en realidad la promesa del actual gobierno, podríamos tener una región desarrollada y con un encanto que trascendería los límites y que todo extranjero que venga al país le gustaría ir a conocer. ¿Quién no quisiera ir a conocer el polo magnético de Barahona, enclavado allá en la carretera que conduce a Polo de Barahona, al municipio de Polo? Un polo magnético que los vehículos suben apagados, pero los neutraliza y desde ahí el vehículo comienza a desplazarse solo hacia arriba. ¿Quién no quisiera conocer el hoyo de Pelempito? Un encanto, una reserva ecológica tremenda, Bahía de las Águilas,
todas esas playas de Pedernales, playa Los Patos, de Barahona, Oviedo, toda esa zona, una costa de playa hermosísima, San Rafael y otras más, hasta la provincia Independencia, el lago Enriquillo, la mata de los cocodrilos, las aguas termales, la bahía de Neiva, la laguna de Cabral y otros encantos turísticos que están dormidos ahí, esperando por su desarrollo. Vamos a otra pausa y regresamos breve con otros temas de interés en su espacio Realidad en Contexto por Boreal Televisión. Regresamos en breve.